Mucho gusto, me presento, mi nombre es Fabiana Niño y con mis compañeros Andrés Segura y Alejandra Sanabria vamos a hablarles sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Para iniciar debemos hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central forma parte del sistema nervioso y se encarga de coordinar todos los procesos corporales que realiza el ser humano, siendo fundamental y vital en funciones como la respiración, las reacciones que se generan ante una emergencia y hasta para poder caminar. Ahora bien, el sistema nervioso central lo conforma todo un conjunto de nervios y neuronas que transmiten señales en todo el cuerpo, pues es gracias a esto que recibimos y procesamos la información sensorial que proviene del exterior, razón por la cual el sistema nervioso central juega un papel fundamental, pues nos permite emitir respuestas por medio del sistema nervioso periférico. En pocas palabras, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico procesan información que controla finalmente los procesos corporales y son los responsables de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. El sistema nervioso periférico hace referencia a todas las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. El sistema nervioso periférico está conformado por los nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz, los músculos y los oídos, más conocidos como los pares craneales. Son aquellos nervios que conectan la médula espinal con el resto del organismo, incluidos los 31 pares de nervios espinales y más de 100.000 millones de células nerviosas que recorren todo el cuerpo. Ahora bien, los pares craneales o nervios craneales son un conjunto de nervios que derivan de la cavidad craneal del cerebro. Son 12 pares de nervios que surgen del cerebro a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse por medio de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Estos nervios tienen diferentes funciones, pues unos son motores, otros son sensitivos y algunos tienen ambas funciones, conocidas como nervios mixtos. Ahora bien, los pares craneales o nervios craneales son un conjunto de nervios que derivan de la cavidad craneal del cerebro. Son 12 pares de nervios que surgen del cerebro a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse por medio de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Estos nervios tienen diferentes funciones, pues unos son motores, otros son sensitivos y algunos tienen ambas funciones, conocidas como nervios mixtos. Ahora, teniendo esto en cuenta, conozcámoslos un poco más. Empezando con el primero, el nervio olfativo, primer par craneal, controla las funciones sensoriales e impulsos olfativos. En cuanto al segundo, conocido como nervio óptico, segundo par craneal, controla a nivel sensorial la información visual. Continuando con el tercero, el nervio oculomotor, que sería el tercer par craneal, controla la actividad motora y parasimpática, conocida como el movimiento ocular. Continuando con el siguiente, este se denomina nervio troclear, sería el cuarto par craneal y controla las funciones motoras. Continuando con el siguiente nervio, se conoce como nervio trigémino, que sería el quinto par craneal, el cual controla funciones mixtas, como nos hablábamos anteriormente, en este caso, la masticación y el habla. Ahora, continuando con el siguiente nervio, se conoce como motor ocular externo, que sería el sexto par craneal que controla la parte motora. Ahora, siguiendo con el siguiente, que se conoce como el nervio facial, conocido como el séptimo par craneal, es un nervio craneal de tipo mixto, en este caso, controla la expresión facial. Continuando con el siguiente, el nervio auditivo, conocido como el 18º par craneal. Este tiene una función mixta, la cual es controlar el nervio vestibular, que a su vez controla el equilibrio y la orientación espacial. Este 18º par craneal tiene también a su cargo el nervio coclear, que es el que está dedicado como tal a transportar la audición o señales nerviosas auditivas generadas obviamente por el ambiente. Ahora bien, continuando con el siguiente par craneal, conocido como nervio glosofaringeo, es el 19º par craneal, y este también cumple una función mixta, que es controlar las funciones sensitivas, las funciones motoras y funciones autónomas. Ahora, continuando con el siguiente par craneal, conocido como el nervio vago, también denominado 10º par craneal, este regula la respiración y la frecuencia cardíaca. Continuando con el siguiente par craneal, este es conocido como el nervio espinal o 11º par craneal. Este controla funciones motoras como movimientos de cabeza y hombros. Por último, el nervio hipogloso sería nuestro 12º par craneal, el cual es el encargado de coordinar los movimientos de la lengua. Los pares espinales, o también conocidos como nervios raquídeos o nervios dorsales, son estructuras sobre las cuales el sistema nervioso recibe información sensorial de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y de las extremidades, pues dan órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Estos nervios son conformados por fibras motoras, sensitivas y autónomas. En total son 31 pares de nervios que surgen de la médula espinal para salir del conducto vertebral.
Recordemos que la médula espinal conecta al cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo, además de contener circuitos neuronales que controlan los movimientos coordinados, tales como caminar, nadar o bien orinar. También es el centro de los reflejos, como el reflejo rotuliano. Esta estructura comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. Los orígenes de los pares espinales van desde las raíces anterior y posterior de la médula espinal y tiene una división por región: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo. Sobre los ganglios asociados hablamos del ganglio nervioso. En este ganglio se localiza un conjunto de cuerpos neuronales, los cuales son un puente entre los nervios y las otras porciones con funciones relacionadas al área de la neurología. La función de los ganglios nerviosos consiste básicamente en recibir y captar señales nerviosas provenientes tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como de las que se derivan de la médula espinal. Por lo tanto, son estructuras sumamente importantes para la inervación y para la respuesta motora que provienen de centros superiores. De acuerdo a la función y el tipo de información que transmiten los ganglios, encontraremos dos tipos principales. Estos dos son ganglio sensitivo y ganglio autónomo. El ganglio sensitivo, que también se conoce como espinal, es este tipo de estructura nerviosa que se encarga de captar las señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia las partes del cerebro que emitirán la respuesta motora. Y el ganglio autónomo, también conocido como vegetativo, es llamado de esta forma debido a que son los ganglios que se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis. Y además tienen la labor de enviar la información motora proveniente de los centros que ya recibieron estímulo sensitivo. Por último, y como ya sabemos, los ganglios, aunque reciben y tienen funciones relacionadas con el sistema nervioso central, estos no están clasificados dentro de estas estructuras, por lo tanto son considerados partes exclusivas del sistema nervioso periférico, y dependiendo de la función que ejercen, ya sea motora o sensitiva, se localizarán en lugares distintos, siendo los ganglios sensitivos los que se localizan en la médula espinal, cerca de la raíz dorsal y ventral del nervio raquídeo, mientras que los ganglios autónomos se sitúan a lo largo del cuerpo, cerca de las vísceras.